Bueno, muy buenas noches. Esperemos que ya las personas que faltan se sigan conectando. Bueno, yo les quiero dar la bienvenida a ustedes a este diplomado sobre diabetes avanzada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este diplomado? Que nosotros durante todas estas semanas vayamos trabajando para conocer varios aspectos en relación a la diabetes mellitus. Sabemos que la diabetes mellitus es una enfermedad que cada vez nosotros vamos a tener mayor cantidad de personas con esta patología. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos conocerla a fondo. Entonces, podamos fortalecer cómo realizar el diagnóstico, los criterios diagnósticos, y en base a eso y de acuerdo a cada paciente que nosotros vayamos teniendo, poder tomar las decisiones terapéuticas adecuadas. Y sabemos que ahora, en la actualidad, hay muchos tratamientos diferentes para la diabetes, y cierto que de acuerdo a cada persona, a cada paciente, nosotros podemos ir tomando la decisión de utilizar un tipo de tratamiento o utilizar otro, y de esa forma, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Que nosotros podamos aumentar la calidad de vida del paciente y, por lo tanto, disminuir la mortalidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Bueno, vamos a revisar algunos aspectos, vamos a revisar todas las patologías relacionadas a la diabetes. Sabemos que la diabetes en sí es una patología que a la larga nos puede dar varios tipos de complicaciones. Entonces, estas complicaciones, que pueden ser complicaciones agudas, complicaciones crónicas, y que por lo tanto nosotros tenemos que saber diferenciar ese tipo de patologías para, de acuerdo a eso, iniciar el tratamiento de acuerdo a la evidencia que tenemos, ¿no? Porque sabemos que en la actualidad ha avanzado mucho el tipo de tratamiento, los tratamientos que nosotros podemos utilizar en cada uno de nuestros pacientes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Igual darles a ustedes herramientas para que nosotros podamos abarcar todas las patologías que podría tener nuestro paciente con diabetes, y de esa forma, bueno, aplicarlas cada una de ellas, en sus pacientes, en sus diferentes consultorios y en su diferente práctica clínica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, yo sí quisiera conocerles un poco a ustedes. Bueno, obviamente me voy a presentar yo primero y les voy a decir, les voy a hablar un poquito sobre lo que hago y sobre cuál ha sido mi experiencia, ¿no? Bueno, yo soy la doctora Lice Verazo. Soy médico, especializada en medicina interna. Estudié en la Universidad Central, tiene mi posgrado de medicina interna, pero también tengo una especialidad en dermatología que la hice en la Universidad de Uruguay. Entonces, ya llevo algunos años trabajando con pacientes con diabetes. Por lo tanto, he visto que esta patología en sí ha ido incrementando mucho en estos últimos años, y prácticamente más del 50% de los pacientes que yo veo en la práctica diaria son pacientes que tienen diagnóstico de diabetes. Por ello sé lo importante que es conocer esta patología y que nosotros podamos hacer un diagnóstico temprano en aquellos pacientes, sobre todo con factores de riesgo para desarrollar la patología. Bien, entonces, bueno, yo espero poder ayudarles a comprender. Igual si hay alguna duda durante las clases o incluso hay alguna duda cuando ustedes puedan revisar el material o la clase grabada, nuevamente no duden en poder contactarse conmigo para que yo pueda resolverles cualquier duda. Igual si ustedes tienen un paciente en el que quieran compartirnos durante la clase, igual lo podemos realizar. Siempre es importante, porque de la forma que nosotros más aprendemos de esa, ¿no? Con cada paciente nosotros vamos viendo qué posibilidades tenemos con el paciente o si tenemos dudas con el paciente. Entonces podemos compartirlas dentro de la clase, ¿sí? Bueno, les voy a compartir, entonces, lo que vamos a hacer ahorita. Nos vamos a presentar, ¿sí? Entonces, se van a presentar. eh, Vamos a compartir. Bueno, si puede, podemos igual prender la cámara para que nos podamos conocer, ¿sí?
Bueno, ¿cuál va a ser nuestra actividad en este momento? Sí, nosotros, bueno, nos vamos a presentar, bueno, yo me presenté, les comenté mi nombre, cuál es mi especialidad, la experiencia que he tenido con los pacientes con diabetes. Y entonces lo mismo, todos ustedes, que por favor puedan compartir su nombre, el lugar donde ejercen, cuál ha sido su experiencia, si tienen alguna experiencia en el tratamiento de pacientes diabéticos, si es que han tenido alguna situación con un paciente con diabetes que les generó tal vez una incomodidad o tal vez les generó que desean saber más acerca de esta patología, que esperan mejorar o aprender de este diplomado y si ustedes han estado en contacto con pacientes con complicaciones agudas de la diabetes y con qué frecuencia ven este tipo de pacientes. ¿Sí? Sí. Vamos a empezar por Lorena Revilla. Buenas noches. Buenas ¿Sí se noches, me Lorena. escucha? Sí, Lorena. Bueno, como ven, mi nombre es Lorena Revilla Cruz. En este mismo momento no estoy ejerciendo. Mi último trabajo fue en el Ministerio de Salud Pública. Mi experiencia atendiendo pacientes con diabetes, pues gracias a Dios ha sido bastante bueno. Sí he logrado mantenerlos en un nivel de glicemia bastante adecuado para ellos y la mayoría sí han entendido la importancia de la dieta, del cambio en el estilo de vida. Una situación que me generó incomodidad, pues creo que es algo que todos como doctores hemos vivido, que es el miedo del paciente de consumir ciertos medicamentos, porque piensan que lo van a dejar ciego y demás. Entonces, llegar al paciente y hacerle comprender que realmente es la enfermedad la que le puede llegar a crear esas complicaciones es un poquito complicado. Lo que espero mejorar y aprender es precisamente conocer un poquito más del tratamiento y estar un poquito más actualizada. Y las descompensaciones, gracias a Dios hasta el momento, ninguno se me descompensó. Gracias, Lorena. Bueno, lo que nos dice Lorena es cierto, ¿no? Es que es bastante complicado o incómodo esta parte de que cuando nosotros hacemos un diagnóstico de diabetes, sobre todo en aquellos pacientes que tienen criterios para el inicio de insulina, son pacientes que pueden tener un poquito de negación ante la aceptación de que pueden necesitar por cierto periodo de tiempo, ¿no? O tal vez por un periodo más prolongado se tratamiento con insulina, entonces hay estas ideas erróneas de que tal vez el tratamiento es el que va a hacer que los pacientes tengan cierto tipo de complicaciones. Entonces, es también esa parte muy importante que es una de las cosas que vamos a revisar y que es dentro de educación del paciente con diabetes. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, es importante que nosotros expliquemos al paciente lo que esto que es la diabetes y todas las complicaciones que se pueden generar, no secundarias al tratamiento, sino secundarias al mal manejo de los niveles de glucosa. Y yo creo que de esa forma tal vez pueda hacer que el paciente acepte de mejor manera el tratamiento, pero la verdad es una situación bastante compleja porque bueno, en ese momento de la práctica clínica el paciente puede aparentemente aceptar el tratamiento, pero luego el seguimiento o que cumplan el tratamiento también va a ser un poco difícil. Entonces, es importante que nosotros sobre todo trabajemos en la parte de educación en el paciente. ¿Sí? Gracias, Lorena. Mayra Puyagual. Mayra Puyagual. Puyagual. Hola. Sí, sí se lo escuchan. Comente. Buenas noches. Con todos, doctora, mil disculpas, lo que pasa que me encuentro aún todavía queriendo llegar a la casa y ando en el bus, entonces quisiera pedir disculpas y después darle paso a alguien. Claro, no se preocupe. Sí, no hay problema. Bueno, vamos a continuar con Denise Guerrero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Denis Guerrero. Trabajo como médico ocupacional en la Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.
Mi experiencia actual atendiendo pacientes diabéticos, em, más que nada, yo hago seguimiento. Como médico ocupacional, yo hago seguimiento de los casos. Sí tengo pacientes con diabetes mellitus. em, Hasta el momento no he tenido algún paciente que se me haya descompensado en el tiempo que ha estado laborando. Sí supe de un paciente que ya no está actualmente trabajando con nosotros, pero sí tuvo una descompensación y lo llevaron a emergencia y todo eso. Se hace seguimiento, como les digo. ¿Y qué espero del diplomado? Aprender mucho más porque es muy importante tener conocimientos actualizados y poderlos quizás en algún momento impartirlos también con los colaboradores, en este caso, que tienen dicha enfermedad. Ya, gracias, Denise. Bueno, en esta parte que usted nos comenta, ¿no es cierto? Nos dice que usted es médico ocupacional y es importante esta enfermedad porque sabemos que la diabetes es una de las causas o de las enfermedades que provoca mucha disminución en la calidad de vida. Y sí es importante, sobre todo en los pacientes, en los trabajadores, ¿sí? Poder detectar a tiempo o poder llevar un control adecuado de los niveles de glucosa para evitar a la larga que se presenten complicaciones crónicas. Entonces, complicaciones crónicas que lo que van a hacer es disminuir la calidad de vida del paciente, como por ejemplo enfermedades cardíacas o que el paciente también tenga una enfermedad renal crónica en estadio 5 que requiere una terapia de sustitución renal, una retinopatía diabética en la que el paciente disminuya la agudeza visual y también pues una neuropatía diabética que no lleve a un pie diabético. Entonces, todas estas patologías que son complicaciones crónicas de la diabetes van a hacer que el paciente pues, tenga una disminución en la calidad de vida. Es importante para todo, pues sobre todo las personas que trabajan, ¿no es cierto? Mantener su calidad de vida y poder hacer que, bueno, durante el trabajo, evitar que estos pacientes tengan niveles de glucemia muy altos, ¿no? O que se descompensen. Eso es muy importante. Gracias, Denise. Vamos con Melissa López. Con mucho gusto, doctora. Buenas noches con todos, buenas noches doctora. Mi nombre es Melissa López. Al momento no me encuentro ejerciendo ya que acabé mi rural hace aproximadamente 3 meses. Eh, Mi experiencia atendiendo pacientes en la rural sí fue un poco, se podría decir, caótica y frustrante porque la parte, yo tenía una paciente en la cual ella llegaba a una glicemia de 500, 600 y nosotros tratábamos de poder concientizar con ella, con el médico familiar, decirle, no, es que usted tiene que seguir una dieta. Y como era una adulta mayor, ella decía, no, es que necesito comer esto, necesito comer lo otro, esto. Y, o sea, en eso a mí me llegó como a frustrar en el sentido de que nunca, o sea, nadie de que estuvimos conjunto a ella le podíamos ayudar y le decíamos, no, es que usted ya tiene que irse a medicina interna, porque ese era el siguiente eslabón, tiene que irse a medicina interna para que ya le continúen con insulina. Y ella decía, no, yo prefiero tomar metformina hasta que yo me muera. Y ahorita que se presentó este diplomado, me gustaría mucho aprender y poder tener nuevas guías en el sentido para poder llegar a los pacientes de mejor manera. Gracias. Bueno, esa es una realidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que habíamos hablado, tener en cuenta igual que el manejo de los pacientes con diabetes, no solo nos vamos a centrar en la parte farmacológica, sino también no farmacológica. Entonces, la parte no farmacológica de lo que se va a abarcar es en la educación. Es importante, sobre todo, educar al paciente, hacer que comprenda que no solo el tratamiento, incluso no solo en la diabetes, sino en el resto de patologías metabólicas, que no solo el tratamiento farmacológico es el que va a poder ayudarle, sino que el tratamiento es un conjunto, entonces un tratamiento farmacológico y el tratamiento no farmacológico. Entonces, ¿en qué va a consistir ese tratamiento no farmacológico? En hacerle, en educarle al paciente sobre, para quitarle la idea errónea, igual que muchos tenemos, que si una persona tiene diabetes, no puede comer cierto tipo de alimentos. Entonces, suele enseñar al paciente que en sí los alimentos no están prohibidos, pero las cantidades en las que consume esos alimentos van a ser diferentes, o tendrían que ser diferentes, ¿sí? En base a una dieta más saludable, ¿ya?
Y a partir de eso, bueno, sería el tratamiento no farmacológico y luego el farmacológico. Entonces, como nos comentó la doctora, ¿qué vemos en esta paciente? O sea, solo estaba en un tratamiento con metformina, pero la paciente persistía con estas hiperglucemias de forma crónica y que eran muy elevadas, 500, 600. Entonces, prácticamente la metformina ahí en la paciente no nos iba a ayudar. ¿Sí? Muy probablemente esa paciente iba a tener síntomas en relación a una hiperglucemia, en relación al catabolismo, que hacen que nosotros ya tengamos que iniciar otro tipo de tratamiento. Pero si la paciente no tiene esta educación de que a la larga estas hiperglucemias crónicas lo que van a provocar es un daño a nivel arterial, a nivel nervioso, y es lo que nos va a llevar tanto a las complicaciones crónicas y a las complicaciones agudas. Entonces, en este tipo de pacientes es donde vamos a tener nosotros un incremento de la morbilidad y de la mortalidad. Entonces, sí es importante, como les mencionaba, es que la educación en estos pacientes tiene que ser primordial. Tenemos que indicarles, tenemos que enseñarles cómo manejar su diabetes, ¿sí? Y quitarles el miedo, obviamente, de los otros tratamientos que no sean metformina, que no sean otros antidiabéticos orales, ¿sí? Quitarles ese miedo que tienen nuestros pacientes, ¿ya? Porque muchos de ellos seguramente llegaron a sus consultas y les decían, ¿no? Es que mi vecina me dijo que me ponga la insulina porque me voy a quedar ciega. Mi vecina se puso insulina y empezó diálisis. Entonces hay que quitarles ese temor que tienen con el inicio de la insulina. Es para nosotros igual poder tener un mayor espectro para el tratamiento farmacológico. ¿Sí? Bueno, gracias, Melissa. ¿Qué nos falta? Creo que Valeria Alcibar, ¿verdad? ¿Qué tal? Buenas noches, doctora. ¿Cómo ¿Cómo está? está? Bueno, yo soy Valeria Alcibar, trabajo actualmente en Andy Puerto, Guayaquil S.A. También soy médico ocupacional. Eh, en mi experiencia, yo veo pacientes mm, diabéticos que ya han tenido pues, una evolución, pacientes de mucho tiempo. También he tenido la oportunidad de hacer un diagnóstico inicial en pacientes diabéticos cuando se hacen las evaluaciones de ingreso. En mi trabajo, la mayoría de trabajadores son operadores de maquinaria pesada, son choferes de tráiler con remolque. Entonces, para nosotros es bastante importante mantener estos pacientes controlados en los índices glicémicos y también enfermedades cardiovasculares. Eh, con respecto a situaciones que me generen duda, existen pacientes, bueno, el paciente diabético o el paciente hipertenso hace comorbilidades, entonces en estos casos a veces se hace un poco complicado para mí tal vez manejar varios tipos de medicamentos con diferentes tipos de patologías que tengo un paciente que ya tiene mucho tiempo con la enfermedad, ¿no? ¿Qué espero en este diplomado? La verdad me gustaría aprender a abordar mucho mejor estos casos, ya que en el trabajo como ambulatorio, como una consulta externa o primer nivel de atención, no he tenido la oportunidad de atender pacientes con complicaciones como cetoacidosis y esto, pero sí sé que se han presentado en trabajadores que proveedores externos, para suerte mía puedo decirlo, que no tienen un control tal vez tan un seguimiento tan apegado y sí han presentado este tipo de complicaciones, incluso han llegado a sufrir muertes mientras están trabajando. O sea, sí me ha tocado recibir reportes de choferes externos que han tenido, bueno, que han fallecido durante el horario laboral. Entonces, en este caso, para la parte ocupacional es bastante importante tener un conocimiento muy amplio en cómo manejar este tipo de enfermedades y las complicaciones que conllevan y poder tratar al paciente de una forma que tenga un apego al tratamiento farmacológico. En mi caso, cuando el trabajador es de reciente ingreso, se le hace el diagnóstico, se le da una prescripción, se le hace un seguimiento por los primeros 3 meses, que son los meses de prueba. Y me ha pasado mucho que durante esos 3 meses funciona muy bien, pero luego de ese tiempo ya el paciente es como que dice, bueno, ya ahorita ya pasó y puedo continuar con mi vida normal. Entonces, a veces es bastante complicado poder llegar al paciente desde la atención médica sin querer traumatizarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Hay unos médicos que utilizamos esa forma de llegar, tratando de decirle
va a ser el desenlace fatal, a pesar de que estén tal vez iniciando un proceso de enfermedad crónica. Sí, gracias, Valeria. Es verdad, ¿no? Muchas de las veces nosotros hacemos el diagnóstico. Yo igual, ¿no? Creo que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de cualquier tipo de patología, lo importante es que el paciente entienda de qué se trata la patología, pero que también entienda cuáles van a ser las complicaciones a corto o a largo plazo de no tratar la patología. Yo creo que no. Es cierto que a veces puede ser un poco traumático o tal vez causar un poco más difícil al paciente, pero sí, o sea, creo que es un derecho del paciente que conozca todo acerca de su patología, es educación, ¿no? Porque si está educado el paciente, va a haber un mayor apego al tratamiento. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Que el paciente tenga ese apego. Y si hay un apego al tratamiento, vamos a evitar todas las complicaciones, porque acordémonos que la diabetes mellitus, cuando nosotros hacemos el diagnóstico, ¿sí? Probablemente ese paciente ya tenía niveles de glucosa alterados muchísimo tiempo antes. Y eso será por la historia natural de la diabetes. Entonces, probablemente ya tenía ese diagnóstico 5 o 10 años antes, que es un tiempo en el que pues, sus valores de glucosa, efecto de glicemia crónica, probablemente ya fueron o estuvieron causando daño. Por eso es importante que el paciente entienda la gravedad de un diagnóstico, no solo de la diabetes, sino de cualquier enfermedad metabólica, que a la larga lo que nos va a provocar es un incremento de la mortalidad cardiovascular. ¿Sí? Y es muy importante la parte de la educación en nuestros pacientes. Y bueno, yo les agradezco mucho por lo que acaban de compartir. Es importante igual conocer cuáles son sus necesidades, porque como muchos de ustedes han comentado, que parte de la necesidad que tenemos es saber cómo tratar a nuestro paciente. Porque, como les digo, todos los pacientes con diabetes mellitus, casi ninguno de los pacientes con diabetes que nosotros tenemos tiene un diagnóstico aislado de diabetes. Prácticamente la mayoría y la gran parte de estos pacientes siempre van a estar asociados a otro tipo de enfermedades metabólicas o a alguna enfermedad secundaria a la diabetes, una complicación crónica. Entonces es importante conocer, ¿cierto? Si un paciente tiene diabetes, pero también tiene obesidad, ¿cómo le voy a tratar? O si un paciente con diabetes ya tuvo un infarto agudo de miocardio, ¿qué voy a hacer con mi paciente que ya tuvo un infarto? ¿Cómo voy a disminuir el riesgo de que se vuelva a infartar? ¿Y cómo voy a disminuir el riesgo de que tal vez fallezca a causa de una enfermedad cardiovascular? Entonces, cada cosa que nosotros tengamos en nuestro paciente va a ser importante porque de acuerdo a esto, nosotros vamos a poder ir eligiendo el tratamiento. ¿Sí? Y bueno, igual lo que yo les quería comentar es que igual cualquier duda que ustedes tengan con su paciente, ustedes pueden compartirlo durante la clase o si tienen alguna duda, igual pueden escribirlo al grupo que tenemos, ¿no? Por entonces vamos a empezar con la primera clase del día de hoy, que es un poco de generalidades, donde vamos a hablar sobre la epidemiología de la diabetes. ¿Por qué es tan Mi, importante? doctora, disculpe, lo que pasa es que el audio se escucha como que hay un retorno. Mi audio se escucha, Mm, no sé y a las compañeras yo las escuchaba qué. bien, entonces no sé si solo me pasa a mí o es mi computadora. Yo también la escucho un poquito mal. Sí, se escucha mal el audio. Es una entrevista. Ahí se me escucha un poco mejor. Si me confirman, por favor. ¿Se escucha mejor? Sí, Doc, ahí sí se escucha un poco Ya. mejor. Sí, Bueno, tuve que apagar la cámara para que se escuche un poco mejor. ¿Ya?
Bueno, entonces vamos a empezar con el primer tema, que es sobre la epidemiología de la diabetes y su impacto en la salud pública. Entonces, vamos a empezar, vamos a revisar unas preguntas que ustedes van a mandar la respuesta al chat. Y cada uno de ustedes va a mandar la respuesta al chat. Una vez que respondamos esas preguntas, lo que vamos a hacer es revisar la parte teórica y al final volvemos a contestar las preguntas en base a lo que hemos revisado. ¿Sí? Vamos a empezar con la primera pregunta. Entonces todas tienen que enviar su respuesta al chat. Bien. ¿Cuál creen ustedes que es la prevalencia estimada de diabetes mellitus en adultos en Latinoamérica? ¿Del 4 al 6%, del 7 al 9%, del 10 al 13% o más del 15%? Mm, Segunda pregunta, mm, ¿qué porcentaje de personas con diabetes creen ustedes que desconocen su diagnóstico a nivel mundial o a nivel global? La mayoría de ustedes han puesto como respuesta la D. Y en la anterior teníamos dos respuestas, ¿no? La D y la C. ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es el rango de edad donde más está creciendo la incidencia de diabetes mellitus tipo 2? Más de 65 años, entre 45 y 64 años, 18 y 45 años y menos de 18 años. Hay dos respuestas, más de 65 años y entre 18 y 45 años. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en los pacientes con diabetes? Enfermedad renal crónica, infarto agudo de miocardio, procesos infecciosos o accidente cerebrovascular. Donde coinciden todas en infarto agudo de miocardio. Y la última sería, ¿qué país creen ustedes que lidera la prevalencia de diabetes en la región de América? ¿México, Estados Unidos, Brasil o Chile?
Bueno, pusieron como respuesta Estados Unidos, Brasil, Chile y México. Esa pregunta está con respuestas bastante difíciles. Entonces, ¿qué vamos a tener? En sí, la diabetes mellitus, ¿sí? Vamos a tener que, podemos definirla como una enfermedad metabólica, ¿no es cierto? En la que la característica principal va a ser que hay una intolerancia a los hidratos de carbono. Al haber esta intolerancia a los hidratos de carbono, para hacer nosotros un diagnóstico de diabetes mellitus, ¿qué es lo que vamos a tener? Que haya una hiperglucemia. Esta hiperglucemia, ¿sí? En sí, para un diagnóstico de diabetes, generalmente nosotros vamos a tener que el paciente con diabetes tipo 2 probablemente ya tenía estos niveles de hiperglicemia de forma crónica, 5 o incluso hasta 10 años antes. Mientras que en el paciente con diabetes tipo 1, generalmente son estos niveles de hiperglicemia aguda que se producen. ¿Por qué va a ser importante conocer esta diferencia? Porque de acuerdo a eso también nosotros vamos a saber qué complicaciones buscar en los pacientes con diabetes tipo 2, en los pacientes con diabetes tipo 1 y en qué momento vamos a buscar esas complicaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué se va a dar la diabetes tipo 2? En la diabetes tipo 2 en sí se da por, hay una combinación, ¿no es cierto? Bueno, ahora sabemos, eso que lo vamos a revisar más adelante, que la diabetes tipo 2 hay múltiples factores fisiopatológicos para que desencadene esta hiperglucemia. Entonces, nosotros podemos ir desde lo más básico que considerábamos la diabetes tipo 2, que es esta resistencia periférica a la secreción de la insulina, ¿sí? Más la secreción inadecuada de insulina y más el aumento en la producción hepática de glucosa. ¿Cómo nos considerábamos esto antes? Como el triunvirato ominoso, ¿cierto? Entonces, ahora sabemos que aparte de estos tres mecanismos que existen para el desarrollo de la hiperglucemia, hay muchísimos más. Entonces, ahora sabemos que son 11, ¿sí? Que se les conoce como los 11 ominosos, que están dentro de la fisiopatología de la diabetes. Como decía, los vamos a revisar más adelante, que es muy importante entender esta parte porque igual con la fisiopatología nosotros vamos a saber por qué ahora tenemos tantas opciones de medicamentos para tratar de diabetes y por qué antes prácticamente teníamos tan pocas opciones. Entonces, nuestras opciones eran metformina, fenilurias, insulina, que son las que actúan en ese triunvirato ominoso, ¿sí? Tenemos que saber que la diabetes en sí es una enfermedad compleja, es una enfermedad crónica. Entonces, sabemos que un paciente que le hacemos diagnóstico de diabetes, ¿sí? No quiere decir que este paciente posterior vaya a, ya no vaya a tener el diagnóstico de diabetes. Es un paciente que en sí puede hacer remisión de su diabetes de acuerdo al tratamiento, de acuerdo al momento del diagnóstico, pero es un paciente que va a tener diagnóstico siempre. Es una enfermedad crónica, ¿sí? Siempre va a tener el paciente que acudir a las consultas médicas. Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de que esté en una atención continua? Que nosotros podamos disminuir el riesgo de todo lo que hemos hablado, de todas las complicaciones, tanto agudas como crónicas, y que además su diabetes se asocia a otras comorbilidades. ¿Cómo lo vamos a lograr? Mediante el control glucémico, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante para hacer este control glucémico? Primero, saber datos familiares del paciente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el apoyo social que tiene el paciente? Con quién vive, si tiene alguien que está pendiente de llevar a las consultas, si tiene alguien que está pendiente de la medicación. Es importante tener un apoyo en los pacientes con diabetes. Y sobre todo de educación al paciente. Educar al paciente es muy importante porque así nosotros podemos o vamos a tener mayor adherencia al tratamiento. Cuando ellos entienden la importancia de tener un adecuado control de su diabetes, son pacientes que van a tener mucha más adherencia y son pacientes que van a acudir a los controles médicos. Entonces, toda esta estrategia que nosotros vamos a tener en los pacientes con diabetes es importante para prevenir las complicaciones agudas y para además reducir el riesgo de estas complicaciones crónicas.
Acuérdense, las complicaciones agudas son estas descompensaciones que va a tener el paciente, ¿sí? Que son secundarias a algún proceso desencadenante, mientras que las complicaciones crónicas son las que ya vamos a ir teniendo en el paciente por esta hiperglicemia crónica, ya que van a ser los daños, el daño de los órganos. ¿No? Bueno, le puse esta gráfica porque me llamó mucho la atención, bueno, de un estudio que se realizó en la Universidad de Chile, en la Facultad de Medicina. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? ¿Qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que ven ustedes? ¿Qué es lo que vemos en esta imagen? Bueno, si ustedes pueden observar la imagen, sí, es realmente algo bastante alarmante, ¿no es cierto? Entonces, nosotros podemos ver que este estudio se lo realizó desde el año de 1997. ¿Ya? Entonces, en este año de 1997, prácticamente el número de pacientes con diabetes también era alto, ¿no? En relación a la población en ese momento, que es de 120 millones de pacientes con diagnóstico de diabetes. A partir de ese entonces podemos ver que cada año que se va evaluando el porcentaje de pacientes con diabetes va a ir incrementando. En el 120, luego en el 2000, 177.000 y luego en el 2025, 333 millones de personas con diabetes. Es el estudio que se hizo, ¿no es cierto?, para evaluar la cantidad de pacientes con diabetes prácticamente a un nivel global. Si podemos ver las cifras que han incrementado, es prácticamente 3 veces más de los pacientes con diabetes que había en 1997. Y prácticamente los estudios que se han realizado, incluido en el último artículo publicado por la Federación Internacional de Diabetes, nos dice que prácticamente este número para el 2030, 2045, 2050 va a ser mucho más alto. Entonces son valores realmente alarmantes. Entonces, ¿por qué se dan estos incrementos en el número de pacientes con diabetes? Recordémonos que la diabetes mellitus de una tipo 2 es una patología en la que vamos a tener factores desencadenantes. Esos factores desencadenantes van a ser ambientales y también genéticos. Entonces, los genéticos son antecedentes familiares, pero los ambientales, ¿sí? ¿Qué vamos a tener los ambientales? La alimentación, y últimamente podemos ver que la alimentación que se tiene es muy alta en comida ultraprocesada, en comida rápida, más el ejercicio, cada vez trabajos más sedentarios, más sedentarias, menor horas al día con actividad física y menor cantidad de ejercicio, ¿no? Y otra parte importante también el sueño, el nivel de estrés. Entonces ahora prácticamente estos niveles de estrés son muy altos, la calidad del sueño ha bajado, y son factores de riesgo para que nosotros podamos ir incrementando ese número o estas cifras de pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces igual tenemos que ver las estadísticas de pacientes que tienen sobrepeso o obesidad que son bastante altas y por lo tanto son bastante alarmantes. Entonces, pacientes con sobrepeso, obesidad, mayor predisposición a que tengan un síndrome metabólico. Los datos que ahorita, que en este momento yo les voy a presentar son datos que son del último Atlas que lo publicó la Federación Internacional de la Diabetes en este año. Obviamente estos datos son recogidos hasta el año de 2024. ¿Sí? ¿Qué nos muestra, qué nos dicen estos datos? ¿No? Entonces, la cantidad de diabetes, de esta cantidad ha incrementado. Actualmente el número que se cuantificó es mucho mayor de lo que se esperaba en este estudio. En el estudio vemos que serían 333 millones, sin embargo podemos ver que actualmente tenemos 590 millones de personas con diagnóstico de diabetes. ¿Cuál es el problema? Que esto va a provocar mayor carga a nivel mundial. Esto no solo en la persona con diagnóstico de diabetes, sino que esta carga va a ser también para los familiares y para el país. Entonces,
¿Qué quiere decir que hay este número de pacientes con diabetes? Que prácticamente es del 11,1% de la población. Quiere decir que uno de cada 9 personas entre los 20 y 79 años tiene diabetes, ¿sí? Pero más alarmante va a ser la cantidad de personas que no saben que tienen diabetes. Se pueden ver 4 de cada 10 personas no saben, y es bastante alto, ¿sí? Entonces, el número de pacientes con diabetes que tenemos ahora es alto, ¿no? Como podemos ver, ese número ha ido incrementando, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que la Federación Internacional de Diabetes nos muestra este atlas, podemos ver que estos números van en ascenso, ¿sí? Eso dijo igual la Federación Internacional de Diabetes en el año 2021, que ellos te decían, ¿no es cierto?, que para el 2030 el número de pacientes con diabetes iba a ser de 643 millones, y en ese entonces representaba el 11,3% de la población. Sin embargo, podemos ver que en este año ya nosotros tenemos ese porcentaje de pacientes con diabetes, ¿no? Y ellos nos dicen que para el 2045 iba a haber, habría 783 millones de pacientes con diabetes en representación al 12,2% de la población global, ¿no? Pero ¿qué nos dice en esta última actualización? En esta última actualización nos dice que para el 2050, ¿sí?, uno de cada 8 adultos tendrá diabetes. Entonces, si podemos ver, ¿sí?, actualmente uno de cada 9 adultos tiene diabetes, pero para el 2050 uno de cada 8 va a tener diabetes. Esto quiere decir que esto es un incremento del 46% en relación al porcentaje de pacientes con diabetes que tenemos actualmente, ¿sí? Es un incremento importante, por eso la importancia de nosotros conocer o detectar a tiempo en esta patología. En el 2050 vamos a tener 853 millones de adultos con diabetes, que representa el 13% de la población. Y es un aproximado y es un estimado, pero probablemente para ese entonces vamos a tener una mayor cantidad de pacientes con diabetes, ¿no? Y como les comentaba, que lo alarmante es la cantidad de personas que no saben que tienen diabetes. 252 millones no están diagnosticadas, que es el 43%, un poco cercano a la mitad de la población con diabetes, y prácticamente quiere decir que uno de cada 2 pacientes con diabetes no están diagnosticados. Y es importante, ya que les quiero decir esta cifra, es importante que nosotros hagamos screening de la diabetes. ¿Cuándo vamos a hacer screening? De acuerdo a los antecedentes del paciente o de acuerdo a la edad. Si el paciente ya llega a una edad y llega a los 35 años, es indicado que nosotros tenemos que hacer screening de diabetes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hacer prueba de tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto?, para detectar tanto la glucosa en ayunas como la glucosa a las 2 horas de la prueba de tolerancia, ¿sí? Es importante, si es que tiene esta edad, y antes, si es que tiene alguna otra comorbilidad o algún otro factor de riesgo. Es muy importante que nosotros detectemos diabetes y detectemos a tiempo, porque muchas de las veces la diabetes es detectada cuando el paciente ya tiene complicaciones agudas o tiene complicaciones crónicas. Recordemos, uno de cada 2 pacientes no sabe, ¿sí? Pues igual estas son las predicciones del futuro que nos dicen que este porcentaje o la cantidad de pacientes con diabetes que va a haber en el 2050, que es el 13% en relación al 11,3% que hay actualmente. La mayoría de estos casos en que pacientes se dan, generalmente la mayoría están o viven en países de ingresos medios y bajos, ¿sí? Entonces, más del 80% de estos pacientes están en estos países con ingresos medianos o bajos. Es importante saber esto porque, como sabemos, los sistemas de salud pública en estos países todavía no están capacitados o no tienen la infraestructura necesaria para poder controlar a toda la cantidad de pacientes con diabetes. Entonces, es importante porque al final los sistemas de salud son los que van a tener este incremento en la demanda, ¿no es cierto?, de que nosotros podamos tener un personal para que realice prevención,
necesita mayor cantidad de reactivos de laboratorio para diagnóstico, mayor cantidad de medicamentos para el tratamiento y obviamente si es que el paciente ya cura, ya presenta una complicación crónica, vamos a necesitar un equipo multidisciplinario. Generalmente el equipo multidisciplinario para un paciente con diabetes va a constar, ¿no es cierto? Si tiene una enfermedad renal crónica, de un nefrólogo, ya tuvo una enfermedad cardíaca o tiene una enfermedad cardíaca actual, un cardiólogo, para la retinopatía diabética, un oftalmólogo, y si hay un pie diabético o una enfermedad arterial periférica, un cirujano vascular y una enfermera especializada en la curación y en el cuidado de la diabetes. Entonces, aparte del médico que le va a controlar o le va a manejar la diabetes, la parte farmacológica y obviamente una persona dedicada a la educación en diabetes. Entonces, si nos ponemos a ver realmente el equipo multidisciplinario que se necesita para un paciente con diagnóstico de diabetes es bastante alto, ¿no? Entonces, ¿cómo la consideramos o cómo consideramos a la diabetes tipo 2, que es una enfermedad que está provocando una pandemia silenciosa? La prevalencia es muy alta. Nosotros decimos que es del 11,3% de pacientes diagnosticados, pero prácticamente este porcentaje se duplica si consideramos que uno de cada dos pacientes no está diagnosticado. Este crecimiento es importante. Hay un subdiagnóstico, de la larga provoca complicaciones graves que aumentan el costo. El costo, recordemos que el costo que se calcula es tanto para la parte pública como para la parte privada, ¿no? ¿En qué recae la responsabilidad del médico general? Sí, que puede hacer una detección precoz, un control de los factores de riesgo o de ciertos eventos que puedan desencadenar esta enfermedad metabólica, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros veremos un paciente que tiene sobrepeso, obesidad, nosotros ya tenemos que ahí enfocarnos en antecedentes familiares, cómo es su alimentación, el ejercicio, el estrés, el sueño, para tratar de disminuir estos factores de riesgo. El objetivo es disminuir los factores de riesgo modificables, ¿sí? Porque acordémonos que puede haber factores modificables y no modificables. ¿En qué nos vamos a enfocar nosotros? En los factores no modificables. Educar al paciente, hacer el seguimiento y, si hay complicaciones, coordinar su manejo. Entonces, es importante que todos los sistemas de salud, ¿no es cierto?, tanto públicos como privados, tengan una estrategia para realizar este manejo, teniendo en cuenta que la prevalencia de la diabetes cada vez es más alta. Entonces, esta prevalencia hace, ¿no es cierto?, que los sistemas de salud busquen una solución. Entonces, ¿cuál va a ser la solución para este tipo de enfermedades metabólicas? La prevención. Tenemos que prevenir que los pacientes lleguen a tener un diagnóstico de diabetes y también el screening temprano, el tamizaje de la diabetes y también de las complicaciones crónicas. Tenemos que hacer screening. Entonces, pacientes con diabetes tipo 2, si nosotros realizamos un diagnóstico, lo que vamos a hacer es hacerle el screening de las complicaciones crónicas, de todas las complicaciones crónicas, ¿sí? Y en los pacientes con diabetes tipo 1, y en ellos normalmente esperamos un tiempo de 5 años para hacer este screening de complicaciones crónicas. Bueno, la mayoría de estos casos de diabetes tipo 2, ¿sí? Son diabetes tipo 2, entonces más aproximadamente el 90%. Sabemos que intervienen los factores, ¿sí?, tanto ambientales como genéticos, la parte socioeconómica, la parte demográfica y medioambiental, ¿sí? ¿Cuáles son los principales factores que van a hacer que nosotros estemos viendo este incremento tan importante en el número de pacientes con diabetes tipo 2? ¿Sí? Es el lugar de residencia, ¿sí?, el envejecimiento de la población. Bueno, cada vez nosotros podemos ver las estadísticas, tenemos mayor cantidad de personas adultas en relación a la cantidad de niños, ¿no? Entonces, y además la mayor expectativa de vida que ahora tenemos, ¿no? Disminución en los niveles de actividad física, ¿no es cierto? Trabajos cada vez más sedentarios, no hay actividad física, no realizan ejercicio, ¿sí? Entonces, prácticamente si nosotros nos queremos hacer el historial, cuando nosotros preguntamos de ejercicio, que nos dice el paciente, sí, a veces de fines de semana, puedo caminar, pero en sí son muy pocos los pacientes que nos indican que realizan ejercicio
y la mayor parte de los días de la semana, ¿no? Y el aumento tan importante en la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Entonces, porque también está incrementando el sobrepeso y la obesidad por los mismos factores ambientales que están haciendo que incremente la diabetes tipo 2. Debido a la alimentación, el ejercicio y los niveles de estrés y la falta y la calidad del sueño. Pues no hay una buena calidad del sueño, ¿no? Y que no hay una buena calidad del sueño por todos esos factores externos que tenemos, ¿no es cierto? Sobre todo la parte tecnológica, las pantallas, que hace que disminuya la calidad del sueño. ¿Por qué es importante todo esto? Sí, sí, porque, bueno, ya vimos, ¿no? Que el gasto global, tanto a nivel público como privado, es importante. En 2024 se evidenció que este gasto sanitario global en relación para el tratamiento o seguimiento de las personas con diabetes superó el billón, en $1 billón. Es bastante importante el gasto a nivel global. Es lo que acabamos de ver, ¿no es cierto? El porcentaje de pacientes que entre los 20 y los 79 años que tienen diabetes en relación al área donde viven. Si podemos ver prácticamente en el 2024 y los pacientes que viven en áreas rurales y en el 2050 no son tan altos, ¿no es cierto? No superan los 200 millones de personas con diabetes. Sin embargo, podemos ver en la tabla, ¿no es cierto?, que las personas que viven en zonas urbanas tienen una mayor cantidad de personas con diabetes, ¿sí? Entonces, en 2024, 400 millones, proyectado en 2050, más de 600 millones de personas que viven en zonas urbanas. Es por lo que, por lo que les he comentado, por esos factores ambientales que al final son modificables, ¿sí? Entonces, el estrés del trabajo, la carga laboral, la falta de sueño, la alimentación, que faltan alimentos ultraprocesados, que faltan comida rápida, ¿sí? Y la falta del ejercicio, que también está asociado a el incremento de las horas por elemento de trabajo. Entonces, es importante que nosotros tengamos esa diferencia, ¿no es cierto? Porque los pacientes que viven en zonas rurales, que no sabemos que en las zonas rurales, generalmente el trabajo que se tiene incluye mayor movimiento, se tiene mayor actividad física, ¿sí? La alimentación es más natural, ¿no es cierto? Se tiene una disminución en el consumo de alimentos ultraprocesados o de comida rápida. Sin embargo, también tenemos que saber que en estas áreas, en las dos áreas, nosotros podemos observar que hay un uso o un consumo bastante alto de bebidas azucaradas, ¿sí? Es en donde nosotros tendríamos que trabajar, ¿sí? Otra de las cosas que nos había mencionado es que este incremento en el número de pacientes con diabetes tipo 2 se da porque la población se está envejeciendo y además tiene mayor expectativa de vida. Entonces, esta población, las personas mayores de 75 años, nosotros podemos ver generalmente en el mapa, ¿ya?, que el número de personas sobre los 75 años con diabetes en el 2024, ¿sí? Entonces, prácticamente la mayoría de países, sí, podemos tener que tienen una población bastante alta en personas con diabetes mayores de 65 años. ¿Sí? Es importante, es otro de los factores de riesgo por lo que vamos a tener mayor cantidad de personas con diabetes en los próximos años. Y ahora también estamos viendo que hay una población que tiene bastante incidencia de ese elevado metabólico. ¿Cuáles son estos países que tienen mayor cantidad de personas sobre los 65 años con diabetes? Y podemos ver y que van a seguir teniendo algunas de estas en el 2050. Entonces, los que en la actualidad tienen mayor cantidad, ¿sí?, de diabetes vamos a tener en los países asiáticos, en China, en la India. Entonces, en la China, generalmente, bueno, ahora tenemos 47,9 millones de personas con diabetes, ¿no? Pero para el 2050 se estima que este porcentaje o este valor va a subir a 76,6 millones. Y recuerden que los pacientes
de la China, incluso sí, los valores de índice de masa corporal son más bajos para detectar sobrepeso y obesidad en relación al resto del país, ¿ya? Y es por esto, porque ellos tienen mucha incidencia de enfermedades metabólicas, ¿ya? En la India, bueno, 19.3, que va a subir al 45.8%, más de la mitad. En Estados Unidos, sabemos que Estados Unidos es un país que tiene alta prevalencia de personas con sobrepeso o obesidad y por lo tanto del resto de enfermedades metabólicas. Y sin embargo, podemos ver, ¿no es cierto?, que la estadística nos dice que la actualidad tiene 14.1 millones y que probablemente al 2050 va a tener 16.4 millones. Otros países que le siguen: Japón, Brasil, Pakistán, Indonesia, Rusia, Alemania y México, ¿sí? Aquí que nos cambia, que sube de lugar Brasil y el resto de lugares igual casi se mantienen, ¿no? También sube de lugar México. Sabemos que en México hay una problemática de igual sobrepeso, obesidad y diabetes, ¿no? Eso es a nivel global. Bueno, ahora en América Latina, bueno, pues sabemos que concentra una parte importante de la carga mundial de diabetes. Entonces, ¿dónde va a estar esta carga? En Sudamérica, Centroamérica. Hay 35 millones de adultos con diabetes y que para el 2050 este incremento va a ser a 50 millones de personas con diabetes. Es importante saber que la carga en diabetes a nivel de América Latina está subiendo mucho y que estos países, como sabemos, muchos de estos países son países que tienen recursos bajos o intermedios, por lo tanto, la carga que va a haber sobre el sistema de salud es alta. Entonces, realmente no estemos preparados para tener esa cantidad de pacientes con diabetes, sobre todo si son pacientes que ya se presentan con complicaciones crónicas. Por eso es importante nuevamente enfatizar aquí el diagnóstico temprano, la educación y el tratamiento para evitar que se presenten estas complicaciones crónicas, agudas y que por lo tanto probablemente podamos saturar a los sistemas de salud. Sí. Las personas o el número de pacientes que nosotros tenemos con diabetes entre los 20 y los 79 años, y como podemos ver, igual hay ciertos países que tienen mayor incidencia, ¿no? Entonces, estos países, sí, los que mayor incidencia tienen, vamos a tener a Brasil, está México, está Estados Unidos, pero también los países asiáticos. Y es importante, igual en América Latina, enfocarnos y prácticamente los que tenemos en Centroamérica, México, Estados Unidos y Brasil, ¿no? Sí. Enfocarnos en esos países, ¿sí? Bueno, aquí podemos ver que Ecuador en sí tiene una alta tasa, sin embargo, no es tan alta como en el resto del país. Y prácticamente está en un cuarto lugar en relación a la alta tasa de incidencia de diabetes. Bueno, comparando un poco en este cuadro, bueno, este es del Atlas del 2021 de la Federación Internacional de Diabetes, entonces podemos ver aquí, ¿no es cierto?, cómo ha ido progresando el número de pacientes con diabetes a lo largo de estos años. Entonces, en el 2021, la población total, 7.9 millones, probablemente para el 2045, 9.5 mil millones. Entre los 20 y los 79 años, 5.1 mil millones, y luego 2025, 6.4 mil millones. Pacientes con diabetes entre los 20 y los 79 años, tenemos 10.5 en el 2021, se estimaba que para el 2030 sean del 11.3%, pero vemos que en la actualidad ya tenemos ese porcentaje de la población con diabetes, y para el 2045 el 12.3% y para el 2050 el 13%. ¿No? El gasto total para el 2021 fue de 966 mil millones de dólares y, bueno, ya tenemos en la actualidad un gasto que supera el 1 billón de dólares, ¿no? Hiperglucemia en el embarazo entre los 20 y los 49 años, ¿sí? Nacidos vivos afectados, 16.7%, ¿sí? El número de nacidos, 21.1 millones. Pacientes con intolerancia a la glucosa y con glucemia en ayunas alteradas, que también es importante que nosotros podamos detectar tanto pacientes que ya tienen diabetes o pacientes que tienen prediabetes. Si tienen una prediabetes, nosotros podemos actuar
en modificar o en cambiar el estilo de vida, ¿ya? Y con intolerancia a la glucosa entre los 20 y 79 años, del 10,6% al 11,4% en el 2045, y con glucosa alterada en ayunas del 6,2% para el 2045 del 6,9%. Ustedes pueden ver el porcentaje de pacientes con intolerancia a la glucosa es mayor a los pacientes con glucosa alterada en ayunas. Por eso, si yo les comentaba, les decía que cuando nosotros tenemos un paciente que queremos hacer screening, sea por la edad o porque tiene factores de riesgo, tenemos que hacer prueba de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Con una bebida de 75 gramos de glucosa, ¿sí? La glucosa, en primer lugar, alterarse, va a ser la glucosa a las 2 horas de la ingesta de la bebida, y a las 2 horas post-prandial, ¿no? Algo que ya igual vamos a revisar cuando hagamos el diagnóstico. Y diabetes tipo 1, bueno, para el 2021, en pacientes de entre 0 a 19 años que tenían diabetes tipo 1, el número de niños y adolescentes fue de 1,2 millones con diabetes tipo 1, y casos nuevos diagnosticados en este año, en el 2021, fueron de 184.100. Eso es el atlas que sacó la Federación Internacional en el 2021, y esta de acá es la que sacó en este año. Entonces, igual más o menos nos va dando predicciones para un futuro, ¿no es cierto? Entonces, para el 2050, la población total con diabetes va a ser de 9,7 billones, ¿sí? En relación, se decía aquí, 9,5 mil millones, ¿ya? Entonces, nosotros podemos comparar las dos tablas, podemos darnos cuenta que el incremento en los pacientes con diabetes va a ser muy importante. Entonces, como decía, actualmente ya el 11,1% de la población tiene diabetes, y la predicción es que sea del 13%. Cuando el Atlas nos decía en el 2021 que para el 2030 vamos a tener este 11,3% de la población con diabetes, y ya incrementando, ¿sí? Pacientes con diabetes tipo 1, en la actualidad, 9,2 millones. Y pacientes con diabetes tipo 1, más de 20 años, 1,8 millones. Pacientes con intolerancia a la glucosa, 12%, y para el 2050, 12,9%. Y de intolerancia en ayunas a la glucosa, de 9,2%, y para el 2050, de 9,8%. Hiperglicemia en el embarazo entre los 20 y los 49 años, y nacidos vivos afectados, 19,7%, 23 millones. Mediante estas tablas o estos valores que hemos visto hasta ahora, que hemos revisado, nos podemos dar cuenta, ¿no es cierto?, la importancia que nosotros tenemos de hacer un diagnóstico temprano de la diabetes para evitar que haya este incremento, y sobre todo hacer prevención. Nosotros ya vemos un paciente que tiene todos los factores de riesgo, tanto genéticos como ambientales. Lo primero que vamos a hacer nosotros es prevención. ¿Cómo vamos a hacer prevención? Dándole medidas o estrategias para que podamos disminuir estos factores de riesgo modificados. Si un paciente vemos que tiene una dieta alta en calorías, con consumo alto en azúcar, bebidas azucaradas, pues sabemos que tenemos que intervenir en esa parte. Si tenemos un paciente que no hace actividad física, que no hace ejercicio, igual, ¿no es cierto? Educar a los pacientes sobre la importancia del ejercicio, de la actividad física, ¿sí? Y igual, ¿no? Sobre los hábitos tóxicos, del alcohol, el tabaco, actuar, darle ciertas medidas para que tenga una mejor calidad del sueño, para que disminuya el estrés. Todas estas medidas que nosotros hagamos en cada uno de nuestros pacientes va a hacer que a la larga disminuyamos ese riesgo de presentar diabetes u otra enfermedad metabólica como sobrepeso, obesidad, que tengan alteraciones a nivel de colesterol, triglicéridos, ¿sí? Y probablemente disminuir ese gasto que tenemos sobre la salud pública y privada, ¿no? En esta imagen que podemos ver, igual sabemos que la prevalencia está incrementando, pero va a ir incrementando también en relación a las edades, ¿ya? Así es. La menor prevalencia que tenemos es en pacientes menores de 35 años, pero mientras sigue incrementando la edad, nosotros podemos ver que tanto en este año, en el año pasado, como la predicción para el año 2050, vamos a ir incrementando el número de pacientes con diabetes.
¿Cuál ha sido la que más ha incrementado, el que mayor número de diabetes tenemos actualmente? Los pacientes que están entre los 55 y los 59 años. ¿Y cuáles son los que más diabetes van a tener para el año 2050? La población entre los 60 y los 64 años, ¿no? Si nosotros observamos, también podemos ver que en los pacientes mayores de 65 años también va a haber un incremento importante en el número de pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces, como podemos ver, esta imagen, ¿no es cierto? Entonces, aquí, más de 65 años, aproximadamente más de 30 millones, pero para el 2050 vamos a tener más de 100 millones de pacientes mayores de 65 años con diabetes. Entonces, ¿por qué se da esta estadística? Por lo que les había comentado, que es el envejecimiento. eh, Ahora tenemos población que envejece, mayor población con envejecimiento, por la mayor expectativa de vida que tenemos actualmente. Igual, bueno, sabemos que hay algunas diferencias entre los hombres y las mujeres en relación a presentar una enfermedad metabólica y también las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces sabemos que a cierta edad los hombres y las mujeres no vamos a tener el mismo riesgo de presentar ciertas enfermedades, ¿no? Generalmente las mujeres antes de la menopausia presentamos un menor riesgo de enfermedades metabólicas y enfermedades cardíacas. Sin embargo, después de la menopausia, ese riesgo se iguala o incluso aumenta en relación a los hombres. ¿Por qué será? Porque, bueno, en la menopausia va a haber un déficit en relación hormonal, va a haber un déficit de estrógenos, y además de este déficit de estrógenos va a estar relacionada a que se provoque una mayor resistencia a la insulina, mayor acumulación de grasa a nivel abdominal, va a haber una alteración del perfil lipídico con aumento del colesterol total, con disminución del HDL, aumento del LDL y un aumento de los triglicéridos que en sí se correlacionan con lo que se denomina una dislipidemia heterogénica. Y esta dislipidemia heterogénica lo que va a hacer es llevarnos a que incremente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y atherosclerosis, ¿no? Como podemos ver prácticamente los pacientes con mayor porcentaje o mayor prevalencia de diabetes en sí son los hombres, ¿sí? Pero prácticamente esta tendencia se iguala en la población adulta mayor, ¿sí? Mayores de 70 y sobre todo mayores de 75 años. Acordémonos que igual en las personas adultas mayores, mayores de 65 años, ¿por qué va a incrementar ese riesgo de diabetes mellitus? Sabemos que los cambios que se producen a partir de los 30, 40 años en la población va a ser un incremento de la grasa corporal total y una disminución de la masa muscular. La masa muscular, al haber esa disminución, va a haber un incremento de la resistencia a la insulina. Y mientras más siguen pasando los años, vamos a tener probablemente, si es que no hay una dieta adecuada y si no hay el ejercicio adecuado, un menor porcentaje de masa muscular y un mayor porcentaje de grasa. Por lo tanto, adultos mayores probablemente tengan mayor resistencia a la insulina y mayor riesgo de desarrollar diabetes a largo plazo. Una de las patologías que es muy importante en los adultos mayores, igual detectarla, porque es uno de los factores de riesgo para diabetes, es la obesidad sarcopénica. ¿A qué se refiere esta obesidad sarcopénica? Esta población tiene un índice de masa corporal elevado en relación a sobrepeso o obesidad, ¿sí? Pero también tiene sarcopenia, que significa que hay una disminución de la masa muscular. Eso igual es importante en pacientes diabéticos, en pacientes con diabetes, nosotros poder hacer un diagnóstico de qué porcentaje de grasa corporal tiene y qué porcentaje de masa muscular. Si nosotros encaminamos al paciente a que tiene que ganar esa masa muscular, ¿qué vamos a hacer? Disminuimos la resistencia a la insulina, por lo tanto, muy probablemente sea un paciente que va a requerir un tratamiento con menos antidiabéticos orales y con menor cantidad de insulina si el paciente tiene tratamiento con insulina. Es importante igual saber esta tendencia o esta prevalencia que hay en los hombres y en las mujeres con diabetes.
Bueno, hemos visto esta parte global. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí o algún comentario que quieran agregar, ¿sí? Pueden hacerla más. Bueno, hasta ahora ya hemos visto esta parte global y también la parte en Latinoamérica, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa en Ecuador? Bueno, prácticamente en Ecuador nosotros no tenemos muchos estudios de prevalencia, pero sin embargo se ha estimado que la prevalencia de diabetes en adultos entre los 20 y los 79 años es del 4,9%, lo que más o menos representa 552.800 a 553.000 personas adultas con diabetes. Entonces, más o menos, otro estudio refiere que es un 5,53% la prevalencia a nivel de Ecuador y otros estudios que son más antiguos que se han realizado entre los 10 y los 59 años, la prevalencia sería de 1,7%. Sin embargo, sabemos que actualmente esta prevalencia es más alta, por lo tanto, podemos ver que 1 de cada 10 personas en Ecuador tienen diabetes. ¿Sí? Está acordándonos que la mitad de estos no están diagnosticados, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber que igual que en las otras regiones de Latinoamérica, el porcentaje de pacientes con diabetes va a ir incrementando en Ecuador, que por lo tanto sabemos que el tema de salud del Ecuador también eh, puede tener una carga importante en relación a los pacientes con diabetes, por eso es importante que nosotros podamos tener este registro, ya que aquí no hay un registro adecuado y por lo tanto se considera como un cierto registro, por lo tanto no sabemos el porcentaje o la cantidad exacta de pacientes con diabetes que nosotros tenemos en el país. Lo que yo les había comentado, que 4 de cada 5 adultos, que sería el 81% de las personas que viven con diabetes, viven en países de ingresos bajos y medios. Y de este porcentaje de pacientes que no son diagnosticados o son subdiagnosticados, el 90% igual son de países de ingresos bajos y medios. Pues, es importante tener en cuenta este porcentaje de los pacientes. Entonces, podemos ver cómo se pinta como la coloración diferente de este mapa, ¿no es cierto? Que es la proporción de pacientes o de adultos entre los 20 y los 79 años que no tienen un diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, ¿en dónde podemos ver que este porcentaje es el más alto? En África. Esto más del 65% de los pacientes en África, ¿no? Bien, podemos detectar aquí en Ecuador que nos dice, ¿no? Que menos del 24% de los pacientes con diabetes no están diagnosticados. Pero en sí podemos ver acá, ¿no es cierto? En la parte de Asia, de Europa, que sí hay la mayoría de países en las que hay un alto porcentaje de pacientes que no están diagnosticados de diabetes. ¿Por qué es importante esto o por qué influye? ¿Sí? Porque una vez que el paciente es diagnosticado, ya va a ser un paciente que se ha diagnosticado cuando se presenta con una complicación aguda, ya sea con una cetoacidosis diabética, con un síndrome hiperglicémico hiperosmolar, o sea, un paciente que se presenta ya con una complicación crónica. Y al presentarse con cualquiera de estas complicaciones, quiere decir que es un paciente que vamos a tener una mayor mortalidad y vamos a disminuir su calidad de vida. Es importante el screening. Acordémonos siempre del screening en los pacientes con factores de riesgo para diabetes. Bueno, si podemos ver en porcentajes, igual podemos ver que a nivel mundial, la población que no está diagnosticada es del 42,8%, por eso más o menos se hace la comparación de que 1 de cada 2 pacientes, casi, ¿no? 1 de cada 2 pacientes con diabetes no tiene el diagnóstico, ¿sí? Por lo tanto, no puede recibir un tratamiento de forma adecuada, ¿no? Pero si nos vamos a la población y el número de millones, sí, es de 251,7 millones de la población que tiene un subdiagnóstico o que no está diagnosticado.
Como vimos, es importante igual la prevalencia de intolerancia a la glucosa y la prevalencia de glucemia en ayunos alterados. ¿Sí? Más o menos para el 2024 se estimó que 634,8 millones de adultos, en general el 12% a nivel mundial, tienen intolerancia a la glucosa. Con intolerancia a la glucosa prácticamente puede ser el paso previo que el paciente desarrolle diabetes. Entonces, ¿dónde fue mayor? En la parte asiática y menor en Europa. ¿No? Entonces, en países de ingresos altos, el porcentaje fue del 10,8, del 10,4%, en ingresos medios del 12,3% y en bajos del 11,6%. ¿No? Para el 2050 se estima que este número va a incrementar a 846,5 millones, que representaría el 12,9% de la población mundial. Y en relación a la glucemia en ayunas alteradas, y para el 2024 hubo 417 millones de adultos, que sería el 9,2% de la población adulta mundial. Y para el 2050 va a haber 647,5 millones, que es el 9,8%. En 2024, en países de ingresos altos, 8,4%, ingresos medios 9,5% y bajos 6,7%. Y podemos ver en las dos patologías donde hay mayor cantidad son en los países de ingresos medios. Bueno, en relación a lo que es la hiperglicemia intermedia y basada en hemoglobina glicosilada, y podemos ver que se reportó que los pacientes ¿sí? tienen una hemoglobina glicosilada, ¿no? Se hizo, ¿no? En Irlanda el 5,5% y en Nigeria el 40,5%. ¿Sí? Y la prevalencia en sí global de los pacientes con valores de glucosa o de glucemia alterada es bastante alto en relación tanto a los pacientes que tienen una intolerancia o a la glucosa y una glucosa en ayunas alteradas. ¿Sí? Considero importante nosotros poder hacer screening tanto de los pacientes con prediabetes como de los pacientes con diabetes. Podemos ver el porcentaje de pacientes que tienen glucosa alterada, ¿no? O glucosa alterada en ayuno. ¿Sí? Tiene mayor porcentaje, vemos ciertos países de África, pero también algunos de los países de América, ¿no? Y los países de Asia. Menor cantidad, la mínima cantidad de Europa. La hiperglucemia en el embarazo. Y la hiperglucemia en el embarazo, bueno, tenemos que aquí distinguir que hay la población que presentan diabetes durante el embarazo, que es la diabetes gestacional, o las personas que tienen una diabetes pregestacional ya diagnosticada, sea diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, y las personas con embarazo que son diagnosticadas en la diabetes, pero que probablemente esa diabetes era preexistente al embarazo. ¿Sí? Igual en relación a diabetes tipo 2 o diabetes tipo 1. ¿Sí? Entonces, el porcentaje de personas que tuvieron diabetes y tuvieron nacidos vivos fue del 19,7%, ¿no es cierto? Que tuvieron algún tipo de glucosa elevada, ¿no? Entonces, de estas, el 79,2% tuvo diabetes gestacional, el 11% tuvo o tenía diabetes detectada antes del embarazo y el 9,9% su diabetes tipo 1, tipo 2 fue detectada durante el embarazo. Es importante igual la diabetes en el embarazo porque nosotros podemos detectarla y nosotros podemos hacer que la persona antes del embarazo pueda tener un control adecuado de los factores modificables. Si una persona que tiene factores de riesgo para diabetes, ¿sí? Antes del embarazo nosotros podemos modificar esos factores de riesgo, ¿sí? Y evitar que se presente una diabetes gestacional. Si son personas que ya tienen o mujeres que ya tienen diabetes preexistente antes del embarazo, igual podemos hacer que tenga un mejor control de esta patología antes del embarazo. Con eso nosotros disminuimos la mortalidad tanto a nivel de la madre como a nivel del feto. ¿Sí? Y es porque está relacionada a esta hiperglicemia durante el embarazo, está relacionada a mayor mortalidad en las mujeres, y mayor riesgo de preeclampsia,
mayor riesgo de parto pretérmino, mayor riesgo de complicaciones en el feto, macrosomía, complicaciones cardiovasculares y complicaciones durante el parto. Entonces es importante igual hacer una detección adecuada de la hiperglucemia en el embarazo. Igual como podemos ver, ¿no es cierto? El 89.5% de los casos de hiperglucemia durante el embarazo están en países bajos, con ingresos bajos y medios. Y por lo tanto, la atención prenatal podría ser más limitada en relación a los países con ingresos altos, ¿no? La prevalencia de hiperglucemia en los embarazos va a aumentar de acuerdo a la edad del embarazo. Prácticamente el 49.2% se ven mujeres entre los 45 y los 49 años, a pesar de que el número de embarazos en esa edad va a ser menor, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, podríamos tener estadísticamente la mayoría de diagnósticos de diabetes gestacional en población más joven. ¿Cómo van a ser estos el porcentaje de pacientes embarazadas que tuvieron hiperglucemia, ¿no es cierto? En el 2024 por edad? La mayor población con diabetes fue en las personas entre los 45 y los 49 años, y la menor población con diabetes fue en las mujeres entre los 20 y los 24 años. Como podemos ver en la tabla, lo que habíamos mencionado, que el número de pacientes con diabetes va a ir incrementando de acuerdo a la edad del paciente. Las consecuencias en salud pública, ¿cuáles van a ser? Una persona con diabetes va a tener mayor riesgo de presentar complicaciones, mayor mortalidad y por lo tanto mayor carga económica para el paciente, para la familia y para el país. Según la Federación Internacional de Diabetes, en el 2024, la diabetes fue responsable de 3.4 millones de muertes al año a nivel global. Y además, aparte de eso, es un factor de riesgo para las complicaciones, que provoca mayor disminución de la calidad de vida, ceguera, insuficiencia renal, infarto, accidente cerebrovascular y amputaciones. Recordemos que las amputaciones son la primera causa de discapacidad en los pacientes con diabetes, ¿no? Pues el gasto superó el 1 billón en el 2024 y por lo tanto será mucho mayor en los próximos años, ya que prácticamente la diabetes va a incrementar un 43%. Y el impacto social, ¿no es cierto? Va a haber fallecimientos en edades tempranas, pérdida de años de vida, discapacidad crónica, va a haber mayor presión sobre los hospitales, sobre los servicios de salud, hay un elevado gasto público y privado y también pérdida de productividad. La carga económica, como les decía, no es solo para el paciente, sino para su familia, para el sistema de salud y para el país. Y el costo directo de la diabetes es importante. Fue en el 2007 de 232 mil millones y en el 2024 más de 1 billón. ¿Ya? En los adultos entre los 20 y los 79 años. Por lo tanto, en estos 17 años, el incremento del costo en los pacientes con diabetes ha incrementado un 338%. Y prácticamente para el 2050, si podemos ver, va a ser de 1.043 billones. Es un porcentaje bastante aumentado, ¿no? Las principales causas de defunción que tenemos aquí en Ecuador, que se hizo en el INEX del 2022-2023, nosotros podemos ver en la tablita que el 15.2% de las personas que fallecieron en 2023 fue a causa de enfermedades isquémicas del corazón. Podemos ver en la tabla, ¿no es cierto? La primera causa, enfermedades isquémicas del corazón, y la diabetes mellitus está en cuarto lugar. Sin embargo, una de las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus son las enfermedades cardiovasculares. La mayoría de las personas con diabetes mellitus va a fallecer por enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, probablemente un porcentaje alto de estas personas que fallecieron por una enfermedad isquémica son personas que también tenían diabetes, ¿no? Importante saber, ¿no es cierto?, que la diabetes tiene varias complicaciones. Y todas esas complicaciones nosotros podemos hacer screening. Esas son complicaciones crónicas que pueden ser microvasculares y macrovasculares. Dentro de las microvasculares, la retinopatía, neuropatía, nefropatía, y dentro de las macrovasculares, alteración a nivel coronario, arteriopatía periférica y enfermedad cerebrovascular. ¿Por qué es importante? Porque son las causas por las que el paciente va a tener una disminución en la calidad de vida
y mayor morbimortalidad. La diabetes es la principal causa o factor de hospitalizaciones, enfermedad renal en etapa terminal, ceguera en los pacientes adultos entre los 20 y los 64 años de edad y de amputación no traumática. Los miembros inferiores, por lo tanto, las complicaciones crónicas de la diabetes son las que va a provocar mayor morbilidad, mayor mortalidad y mayor discapacidad, por lo tanto, menor productividad de la población adulta en que entre en crecimiento. Y la principal causa de mortalidad, la enfermedad cardiovascular aterosclerótica. Si nosotros tenemos un paciente con diabetes, sí o sí tenemos que investigar y descartar la enfermedad cardiovascular. Me parece que el paciente con diabetes nunca viene solo, sino que normalmente está asociado a otras comorbilidades. Perdón, doctor, te hago esta pausita de solo para tomar un poco de agua. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser esta relación que tenemos nosotros entre diabetes y enfermedad cardiovascular? ¿Sí? 1 de cada 2 muertes es por enfermedad cardíaca. ¿Sí? La expectativa de vida disminuye, por lo tanto, los años de vida disminuyen. ¿Sí? Nosotros tenemos una persona solo con diabetes, sus años de vida disminuyen en 6 años. Pero si esa persona, aparte de la diabetes, tiene una enfermedad cardiovascular, sus años de vida disminuyen al doble, ¿no? 12 años de vida. La mortalidad cardiovascular, la prevalencia de mortalidad cardiovascular en un paciente, el riesgo va a aumentar 4 veces. Si hay diabetes, la probabilidad de mortalidad cardiovascular va a aumentar por 4. Este cuadro es importante y nosotros podemos ver aquí, ¿sí?, que la diabetes, ¿sí?, va a estar muy asociada a enfermedad cardiovascular. ¿Sí? Bueno, ¿cuál va a ser la principal causa de muerte? Enfermedad cardiovascular. Igual en una pregunta que tenía, ¿sí?, la mayoría de ustedes puso un infarto agudo de miocardio, ¿no es cierto? ¿Por qué será la enfermedad cardiovascular, la mortalidad por el daño a nivel arterial, la dislipidemia heterogénica relacionada con la diabetes, por lo tanto, mayor riesgo de enfermedad cardiovascular aterosclerótica? La enfermedad cardiovascular, prevalencia en diabetes del 33%, 70% mayor en relación a una población general. Infarto agudo de miocardio, 11%, ¿sí?, en relación a la población general en hombres, más del 50%, y en mujeres, más del 150%. ¿Sí? Con la relación que les comentaba, generalmente las mujeres después de la menopausia por el déficit de peso. Accidente cerebrovascular, 8%, 2 a 4 veces mayor que la población general. Insuficiencia cardíaca del 10 a 23%, 2 a 4 veces mayor que la población general. Y enfermedad arterial periférica, 2 a 31%, 2 veces mayor que la población general. Tener en cuenta, entonces, ya tenemos un paciente con diabetes, saber que puede tener una enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, detección precoz. ¿Sí? Esta detección precoz lo que nos va a hacer es que nosotros tengamos un mejor control glucémico, hagamos que el paciente sea más riguroso en el control glucémico para disminuir este riesgo. ¿Sí? Porque sabemos que solo, bueno, los diferentes estudios que se han hecho, ¿no? El UKPDS en los pacientes con diabetes tipo 2, sabemos que con solo disminuir el 1% de hemoglobina glicosilada, nosotros ya disminuimos el porcentaje de estas enfermedades. La hipertensión cerebrovascular disminuye el 12%, infarto agudo del miocardio 14%, y muerte relacionados con diabetes 21%, amputación por diabético con 3%, y alteraciones a nivel riñón y de ojo, retinopatía, nefropatía, en 27%. Bueno, otra de las complicaciones que tienen los pacientes con diabetes va a ser la enfermedad renal crónica. Este es el diagnóstico, bueno, que es una alteración en la estructura o en la función renal. Pues, podemos tener un paciente que tenga una alteración en el filtrado glomerular o que también ya tenga una obstrucción de proteínas, y de microalbuminuria o de la alteración albúmina creatinina. Esta enfermedad, esta patología, la nefropatía diabética, ¿sí?, podemos ver que 537 millones de adultos entre los 20 y 79 años, como lo pedimos, ¿no?, tienen diabetes,
Pero de estos pacientes con diabetes vamos a tener que el 25 al 60%, ¿sí?, van a presentar una enfermedad renal crónica. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal. El 90%, en pacientes con diabetes tipo 1, un menor porcentaje. En pacientes con diabetes tipo 2, casi la mitad de la población va a desarrollar una enfermedad renal. Por lo tanto, una de las principales causas, la principal causa de pacientes con enfermedad renal crónica en estudio 5 que requieren terapia de sustitución renal va a ser la diabetes. 25 al 60% de esta población va a terminar en terapia de sustitución renal. Aumenta la mortalidad. Y es importante igual, en un paciente con diabetes, saber si tiene una sustitución renal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante la detección de los niveles de proteínas de orina. En un paciente que tiene probablemente alteración del filtrado glomerular con diabetes, puede tener un aumento de la mortalidad 2 a 3 veces si no hay proteínas de orina. Pero si hay proteínas de orina, esta mortalidad aumenta entre 20 a 80 veces. ¿Sí? ¿Por qué se ve este daño? Porque va a haber un daño endotelial relacionado con aterosclerosis y aparte los pacientes con diabetes pueden tener también otras complicaciones como hipertensión, dislipidemia, obesidad que producen inflamación crónica, y esto a la larga va a llevar a que haya una mayor enfermedad renal. Entonces, todos los factores que tienen en efecto, entonces factores predisponentes, iniciadores y protectores. Dentro de los pacientes vamos a tener en efecto los iniciadores pacientes con diabetes mellitus, asociados obviamente al resto de patologías, que síndrome metabólico, hipertensión, dislipidemia, obesidad mesotóxico, si no tienen una glucemia controlada, si no tienen una presión arterial controlada, si tienen sobrepeso, obesidad, si ya tienen algún otro tipo de enfermedad cardiovascular, si hay hábitos tóxicos como el tabaco o el alcohol. Todo esto son factores de riesgo que permiten que el paciente vaya desarrollando una nefropatía diabética. ¿Sí? Y la neuropatía diabética, bueno, que es un daño, ¿no es cierto?, tanto a nivel del sistema nervioso periférico y autónomo, una vez que ya hemos excluido otras causas. La neuropatía diabética es una patología que va a hacer que el paciente que está asociado a una enfermedad arterial periférica desarrolle un pie diabético. Pues la prevalencia es alta, ¿sí? Del 8 al 60% en diabetes tipo 2, la más común de estas neuropatías diabéticas va a ser la neuropatía diabética periférica, que igual es más del 50%, ¿sí? Va a ser más alta en pacientes con diabetes tipo 2 que en diabetes tipo 1, porque recordémonos que pacientes con diabetes tipo 2 tienen una hiperglucemia crónica, mientras que los pacientes con diabetes tipo 1, el diagnóstico se hace cuando hay una hiperglucemia aguda, ¿sí? Y es forma más común de la neuropatía diabética periférica es la polineuropatía simétrica sensitivo-motora. ¿Sí? 7 al 10% de los pacientes con diabetes, generalmente el diagnóstico, ya tienen alteración a nivel nervioso, ¿no? ¿Sí? Del 20 al 50% se manifiestan con dolor, que es el dolor neuropático y la neuropatía diabética dolorosa. ¿Qué va a provocar esa neuropatía diabética? Menor calidad de vida, aumento de las comorbilidades, alteraciones del sueño, ansiedad, depresión y principal causa de morbilidad y discapacidad en pacientes con diabetes mellitus. Porque a la larga nos puede llevar a que el paciente tenga un pie diabético. El pie diabético, ¿qué va a hacer? Que una úlcera, infección, discusión del pie en un paciente con diagnóstico de diabetes mellitus, neuropatía diabética y su enfermedad arterial periférica en miembros inferiores, ¿no? El pie diabético, ¿sí? Generalmente los pacientes son diagnosticados de diabético cuando ya tienen una úlcera que probablemente está infectada y que requiere amputación, que es la principal causa de amputación no traumática, con una prevalencia entre el 2.4 y el 5.6%, aumenta la mortalidad 2.5 veces en relación a pacientes con diabetes mellitus sin úlceras, y la mortalidad posterior a una amputación va a aumentar el 70% a los 5 años. Sabemos que un paciente que tenga diabético y que requiere una amputación es un paciente que muy probablemente va a tener una amputación, va a volver a tener una amputación porque ya tenemos un daño a nivel nervioso y también un daño a nivel arterial. Entonces hay una neuropatía diabética asociada a una enfermedad arterial periférica. El 15% de diabéticos
van a presentarse o van a padecer una úlcera de pie a lo largo de toda su vida, ¿sí? Mortalidad a los 30 días después de una amputación del 8,6%. Y a los 5 años, ¿sí?, del 70%. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo para que una persona con diabetes pueda presentar un pie diabético, que llegue a tener una úlcera, que haya deformidad del pie, enfermedad vascular, que tenga neuropatía, el género masculino, edad avanzada o el tiempo de evolución de la diabetes más de 10 años? Pues que generalmente va a haber una hiperglucemia crónica, mal control metabólico, nivel crónico bajo, presión plantar elevada, callosidades, un calcado inadecuado, movilidad articular disminuida, que tenga hábitos tóxicos y un enzima de pie deficiente, ¿no? Entonces es importante que nosotros, siempre que tengamos un paciente con diabetes, tenemos que revisar los pies. Tenemos que revisar los pies y hacer la detección precoz de neuropatía diabética y también de enfermedad arterial periférica. Pero siempre revisar el pie para ver si no hay lesiones, si no hay malformaciones óseas, si no hay zonas de presión y si ya no tiene una úlcera. Bueno, esto forma parte de la epidemiología de la diabetes, que como nosotros podemos ver, las personas que van a tener diabetes o que tienen diabetes actualmente es bastante alto, y la población que va a tener diabetes en 2050 aún más alta, ¿sí? ¿Podemos reducir el impacto de la diabetes actualmente? Sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Con medidas preventivas, ¿sí? Medidas preventivas no solo cuando el paciente ya tenga el diagnóstico de diabetes mellitus, sino cuando el paciente ya tenga factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus, ¿no? Sobrepeso, obesidad, malos hábitos alimenticios, como una dieta hipercalórica, alta en grasas, que el paciente no haga ejercicio, que no realice actividad física, el sedentarismo, ¿sí? Entonces, nosotros generalmente vamos a actuar en cada uno de estos pacientes. Si el paciente dice que es sedentario, que hace trabajo, bueno, la recomendación cuál va a ser que probablemente cada hora, cada 2 horas, trate de caminar unos 5 o 10 minutos, ¿sí?, en este trabajo, ¿no? El estrés, cómo manejar el estrés, pueden ayudarlo con meditaciones, la calidad del sueño, y estas medidas higiénicas del sueño, que evite las pantallas 1 hora antes, que trate de hacer técnicas de relajación, que no consuma café, ni bebidas energizantes, ni otro tipo de bebidas estimulantes, para que pueda tener un sueño adecuado, ¿no? Sabemos que podemos actuar sobre los factores modificables y no podemos actuar sobre los factores no modificables como la edad, el peso, la genética, ¿sí? Pero sí sobre los otros factores meramente ambientales. De esa forma nosotros podemos hacer medidas preventivas, y otra de las formas es que nosotros hagamos un screening precoz, ¿ya? Que es una detección temprana de la diabetes tipo 2. Entonces, si nosotros detectamos de forma temprana que el paciente ya tiene una alteración, una bisglicemia, ¿no es cierto?, que no está relacionada a diabetes, nosotros podemos ya actuar en ese paciente evitando que progrese a una diabetes. Y si hacemos una detección temprana en diabetes tipo 2, igual podemos dar un tratamiento para que el paciente pueda controlar y evitar que el paciente tenga un periodo prolongado de hiperglucemia crónica, que la hiperglucemia crónica es la que nos va a llevar a todas las complicaciones crónicas del diabetes, ¿sí? Nefropatía, neuropatía, retinopatía, enfermedad arterial periférica, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, y por lo tanto que son las patologías que van a hacer que el paciente tenga menor calidad de vida, que haya aumento de la movilidad, aumento de la mortalidad, mayor gasto sanitario, ¿no? Entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que hacer, vamos ya conociendo todos estos datos que, como bien vimos, son datos muy alarmantes en relación al número de personas que actualmente tienen diabetes y que van a tener diabetes en los próximos años. Entonces, las conclusiones: la diabetes es una de las enfermedades crónicas con mayor crecimiento mundial. Como vimos, la prevalencia global actual es del 11,1% en adultos entre los 20 y los 79 años, pero que la proyección para el 2050 va a ser del 13%. Latinoamérica y Ecuador, igual, ¿no es cierto?, no estamos fuera de este incremento en la población, en los niveles de pacientes con diabetes. Entonces, sabemos que este nivel, como vimos en las gráficas, la prevalencia es menor
¿sí? En Ecuador y en ciertos países de Latinoamérica. Sin embargo, sabemos que igual este diagnóstico va a ir incrementando a lo largo de los años y que también probablemente este nivel que manejamos en el paciente con diabetes se deba a que muchos de ellos no son diagnosticados, que tienen un subdiagnóstico, ¿no? Entonces, la carga en salud pública, mortalidad, complicaciones, costos sanitarios, es bastante alta, con superó el 1 billón, y que para el 2050 va a ser más de 1.000 billones de dólares en gasto a nivel público, ¿no? Privado, ¿no? Entonces, es importante o resulta indispensable fortalecer las acciones de prevención, tamizaje, diagnóstico temprano, el tratamiento y sobre todo la educación. Recordemos, la escuela de educación es un pilar fundamental para nosotros poder iniciar el tratamiento tanto no farmacológico como el tratamiento farmacológico en los pacientes con diabetes tipo 1. Bueno, hasta ahí, doctores, si tienen alguna pregunta o si tienen algún comentario que realizar o que acotar. Bueno, si no hay alguna pregunta en este momento, igual no duden, que después igual pueden contactar, eh, hacer acotaciones o realizar preguntas si tienen dudas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo que hicimos al principio, pero ahora después de lo que acabamos de evaluar. Entonces, vamos a volver a responder estas preguntas. Entonces, igual, en la misma modalidad, van a responder en el chat y van a poner sus respuestas. Entonces, vamos a colocar, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia estimada de diabetes en adultos en Latinoamérica? 4,6%, 7,9%, 13% o más del 15%. No, pueden empezar a responder. ¿Sí? ¿Todos podemos responder? Bueno, la mayoría de las respuestas son sí, ¿no? Entonces, como lo que acabamos de ver, actualmente tenemos un porcentaje de pacientes con diabetes a nivel global, ¿sí? Que es del 11%, del 11,1%, por lo tanto está entre el 10 y el 13%, y que ese valor del 13% lo vamos a tener para el año 2050 por el incremento que tenemos en los pacientes con diagnóstico de diabetes, ¿sí? ¿Qué porcentaje de personas con diabetes desconocen su diagnóstico a nivel global? La respuesta, más del 30%. Nosotros habíamos comentado que el porcentaje es más del 40%, casi se acerca al 50%, por lo que el porcentaje de pacientes que no tienen un diagnóstico, que son subdiagnosticados, es aproximadamente 1 de cada 2 pacientes con un diagnóstico de diabetes mellitus. El porcentaje es importante y es importante porque esto nos indica que tenemos que tener más medidas de prevención o de screening.
Vamos con la siguiente pregunta que dice cuál es el rango de edad donde más está creciendo la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Mira, bueno, como vimos, ¿no es cierto? La incidencia en sí, vemos que está incrementando en todas las edades, sin embargo, la edad o el rango de mayor porcentaje de estos pacientes que vimos fue entre los 45 y 64 años, que nos decían, ¿cierto? 55, 59 años y 60, 64 años, que eran los rangos de edad con mayor incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Sin embargo, la incidencia de las personas con diabetes tipo 2 de mayores de 65 años también va incrementando debido al envejecimiento poblacional y a la mayor expectativa de vida. ¿Mm? La respuesta es la B. ¿Cuál es la causa más frecuente de muerte en pacientes con diabetes? ¿Es la arritmia crónica, infarto de miocardio, infecciones o accidente cerebrovascular? Bueno, creo que esta pregunta quedó bastante clara, ¿no es cierto? Sabemos que los pacientes con diabetes tienen un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular y eh, son pacientes que en sí, cuando hagamos nosotros el diagnóstico de diabetes, tenemos que hacer igual buscar patología cardiovascular, es la mayor causa de mortalidad, tienen mayor riesgo de mortalidad 4 veces más, y 1 de cada 2 personas con diabetes tiene una enfermedad cardiovascular. Es decir, si hay una enfermedad cardiovascular, igual va a disminuir su expectativa de vida, ¿no? Entonces, va a disminuir su expectativa de vida en aproximadamente 12 años, ¿no? Es importante. Tenemos pacientes con diabetes, descartar enfermedad cardiovascular o hacer seguimiento para igual disminuir los factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. ¿Qué país lidera la prevalencia de diabetes en la región de las Américas? Bueno, aquí como podemos ver, no sé si se acuerdan del gráfico, y uno de los países con más incremento de porcentaje de pacientes con diabetes es México. Y, les voy a volver a enseñar el gráfico en el que veíamos. Mire, como podemos ver, ¿no es cierto? Ay, no me disculpa. Como podemos ver, Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces la respuesta es la B. Bueno, Estados Unidos, y después de Estados Unidos tenemos a México y tenemos a Brasil. ¿Ya? Entonces, es importante saber esto porque ese incremento en la incidencia de tipo 2 en estos países se debe, bueno, al incremento en los pacientes con sobrepeso y obesidad. Bueno, ¿qué dato les sorprendió más acerca de la parte de tecnología que estábamos viendo? Y con esto acabamos. Voy a participar. ¿Qué dato les sorprendió más? Cualquiera de los datos que
¿A ustedes les haya llamado más la atención? Hola, doctora, ¿cómo está? Bueno, de lo que se estuvo revisando en la parte de epidemiología, eh, digamos que el dato del rango de edad que tiene actualmente mayor crecimiento con diagnóstico de diabetes mellitus, ya que la población en general, también cuando uno está en la consulta se puede encontrar escéptica del hecho de que no, es que no soy una persona adulta mayor y no puedo, no tengo diabetes o no voy a desarrollar diabetes porque eso es una enfermedad de personas como que más adultas, ¿no? Pero sin embargo aquí tenemos las estadísticas que nos demuestran pues que conforme va pasando el tiempo, la enfermedad ya no se está sectorizando a una población adulta mayor, sino puede ser que también con el pasen mucho más los años y se vayan ya yendo hacia los sectores más jóvenes, grupos etarios más jóvenes. Ya. Sí, no, probablemente en los próximos años igual vamos a tener crecimiento en los diagnósticos de diabetes en población joven. Y acordémonos que en la última estadística que tenemos del UNICEF tenemos mayor porcentaje de niños con obesidad que porcentaje de niños con desnutrición. Muy probablemente en los próximos años vamos a tener un incremento de la incidencia también de diabetes en población más joven. Ujú. Bueno, ¿qué implica esta epidemiología para el primer nivel de atención? Eh, ¿Puedo responder? Claro. Ya, yo pienso que para el primer nivel de atención representa un desafío, pero a la vez una oportunidad, porque sabiendo cómo se aspira a que crezca, por ejemplo, para el año 2050 y teniendo todas las herramientas en nuestras manos para poder realizar un diagnóstico oportuno, pero además brindar charlas de promoción, de prevención y un tratamiento también oportuno, creo que sí podemos disminuir las cifras. Lo importante es en el primer nivel de atención es esto, ¿no? Que nosotros podamos hacer prevención y diagnóstico temprano. Entonces, es importante sabiendo que en la epidemiología los casos de los pacientes con diabetes van a incrementar tanto, pero también esto se debe a los factores de riesgo ambiental. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ¿no? Entonces, bueno, y la última, ¿qué brechas detectan en su práctica diaria a partir de estos datos? Bueno, hay varias personas que dijeron que todavía no estaban al momento practicando y ejerciendo, sí, pero sin embargo, bueno, las brechas que yo he podido detectar, sobre todo en la parte pública, es eso, ¿no? Que la cantidad de pacientes que se detecta o que se solicita exámenes para diagnóstico puede ser más baja de la que se debería ser. Si nosotros no tenemos estos pacientes con factores de riesgo, solicitarles ya exámenes para poder hacer detección temprana de diabetes o también en relación a los tratamientos. ¿Ya? Muchas veces iniciamos un tratamiento farmacológico, pero muchas de las veces son tratamientos que puede ser que no tengan disponibles en los hospitales y que el paciente tampoco los quiera adquirir. Lo que también se detecta en la práctica de que a veces muchas veces no podemos hacer un control adecuado con el tratamiento farmacológico por la escasez de los medicamentos o por los altos costos de estos medicamentos, ¿no? Entonces, ¿alguien más puede aportar algo? Bueno, entonces nos quedaríamos ahí y esa sería la parte de epidemiología, como ellos tienen alguna duda o algún paciente, o si en la próxima clase ustedes quieren hablar sobre algún paciente, eh, estaría perfecto. ¿Sí? Entonces, vamos acotando, vamos viendo los pacientes. Recuerden que una de las mejores formas de aprender es con los casos, igual vamos a ir viendo casos reales para que ustedes puedan resolver o cómo actuarían en esos casos. ¿Sí? Entonces,
No, pero si no hay alguna otra pregunta, si no hay algo más que tocar, esto sería la primera clase y ya nos veríamos en la siguiente. ¿Sí? Gracias, doctora. Bueno,